Gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor amado, en esta noche maravillosa por darnos la oportunidad de estar en este lugar y poder iniciar el estudio bíblico, el discipulado que tenemos para esta noche, Señor. Queremos disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, tu enseñanza, que el Espíritu de la verdad nos conduzca a la verdad, Señor. Amado Dios, te pedimos perdón por todo pecado, por toda falta que podamos haber cometido, Señor. Todo lo que pueda privarnos del entendimiento y del conocimiento de tu palabra, perdónanos, Señor. Que tu sangre nos lave, nos limpie. Somos humanos, débiles, y no nos damos cuenta cuando a veces cometemos errores, Señor, pero hoy nos arrepentimos y pedimos que tu sangre nos limpie de todo pecado, Señor, y nos hagas aceptos en el amado, Señor, y que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, pueda hoy darnos tu palabra, darnos la bendición de entender la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que el conocimiento, la inteligencia espiritual venga a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, amado hermano. Estamos estudiando la carta o la epístola del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Y empezamos a estudiar la semana pasada desde el capítulo 1 con la referencia del llamado a la salvación, y explicamos nosotros que acerca del llamado, explicamos que tiene que ver con el renacimiento, que es nuestro espíritu naciendo de nuevo, que se llama renacer, y al renacer recibimos la herencia de Dios, que son espirituales, incorruptibles, que son incontaminables, inmarcesibles, o sea que no tiene deterioro, y que eso lo recibimos por medio de la fe a través de nuestro espíritu, creyendo en el Señor Jesucristo. Indirectamente, cuando nuestro espíritu renace y poco a poco vamos conociendo al Señor, nuestra alma también es regenerada. ¿Regenerada de qué? De las pasiones, de los apetitos, de las cosas que nosotros tenemos. El alma tiene que ser regenerada y finalmente nos convertimos en pueblo de Dios. Mire, vamos a leer 1 Pedro capítulo 1 desde el versículo 10. Quiero cerrar ahí la importancia de esto e iniciamos con la santidad. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os nos son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Por qué los profetas en la antigüedad dice que se preocuparon en buscar referencia acerca de la salvación? Escúchame. Porque en la antigüedad, cuando una persona moría por causa del pecado, se conocía, o sea, existía lo que se llama la separación. La separación entre Dios y el hombre. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, le enseñé la semana pasada. Entonces el espíritu volvía a Dios, porque Dios es el Padre de todos los espíritus, porque no hay espíritus pecadores. El espíritu en nosotros es el soplo de vida. Nuestro espíritu no es pensante, lo que piensa es nuestra alma. Nuestro espíritu es la esencia de Dios viviendo en nosotros para que podamos vivir y existir en este planeta. Cuando nosotros morimos, en la antigüedad, cuando se moría, el espíritu iba a Dios nuevamente. El alma no iba a Dios. El alma se quedaba en el lugar que se llama Seol. En el Seol existían dos lugares, el alto Seol y el bajo Seol, y los dividía algo que se llamaba
el sima o el abismo. La parábola de Rico y Lázaro lo muestra. Ya lo enseñé la vez pasada referente acerca del infierno. Entonces las almas de los justos no iban donde está Dios, iban al Seol, que era un lugar de descanso, de reposo. Ni siquiera era un paraíso, era un lugar de reposo. Es decir, quédense aquí hasta que venga la salvación y puedan ser injertados. Y el cuerpo iba a la destrucción de la tierra. ¿Por qué dice que pedían la salvación? Porque el alma anhelaba estar con su espíritu. El espíritu ya iba donde estaba Dios y el alma tenía que estar separada de Dios todavía. Cuando se planteó el plan de salvación y los profetas lo vieron, lo discernieron, anhelaban que Cristo viniera. ¿Por qué? Porque ahora, cuando Cristo muera por los pecadores, entonces habrá reconciliación entre Dios y las almas de los hombres. Después de Cristo, cuando se muere, escuche esto, después de Cristo, cuando alguien muere, ya no hay separación del alma y del espíritu. Donde está el espíritu, estará el alma. Si morimos con Cristo, nuestro espíritu que vuelve con Cristo, también nuestra alma se irá con Jesucristo. Y lo que esperamos ahora es que el cuerpo que se descompone en la tierra, cuando Él venga, también el cuerpo se unirá juntamente con otro cuerpo glorificado. Pero ya nuestra alma no estará separada de Dios. Ese es el misterio de la salvación. Por eso es que dice, ¿cómo puedes perder esta salvación tan grande? Eso es lo que los profetas buscaban. ¿Cómo era ese misterio que había de la separación del alma y del espíritu? Y ahora en Cristo Jesús lo podemos entender. Por eso es que cuando el cristiano dice, ya soy salvo, no entiende. Porque los ángeles valoraron eso y lo desean aprender. Y la gente en la antigüedad también deseaba aprender. Por eso Cristo dijo, la generación de Sodoma y Gomorra se va a levantar en juicio contra esta generación que, estando el Salvador aquí, no disciernen la salvación. Porque Sodoma y Gomorra, dice, pudiendo haberse arrepentido, ellos no tenían esta esperanza que nosotros tenemos. Ese es el llamado de la salvación. Por eso dice que los profetas buscaron, inquirieron, escudriñaron para entender. Porque cuando usted conoce y cuando usted entiende, difícilmente el diablo le vende una salvación trucha o falsa. Amén. Entonces hoy quiero hablarle acerca del llamado a la santidad. Y léalo conmigo del verso 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tres cosas: ceñid los lomos del entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos como yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora vamos a sacar nuestra lupa, nuestros lentes, y vamos a escudriñar todo lo que acabamos de leer. Dice que el llamado de la santidad
3 cosas: ceñid los lomos del entendimiento, sed sobrios y esperar la venida del Señor. Iniciemos con los lomos del entendimiento. Otras traducciones bíblicas dice, la Nueva Versión Internacional dice, disponerse a actuar con inteligencia. Ceñir los lomos del entendimiento también significa disponerse a actuar con inteligencia. Nueva Traducción Viviente dice, preparen su mente. Mira la importancia que tenemos de prestar atención y buscar la manera de preparar nuestra mente. Cuando queremos hablar de la santidad, no inicia Pedro diciendo, dejen tal cosa, suelten tal cosa, no practiquen tal cosa, porque es imposible sacar al pueblo de Israel de Egipto, de tierra de servidumbre, y no procesarle el corazón para que Egipto salga del corazón del ser humano. Dios entendió eso cuando sacó el pueblo de Israel, y por más que le dijo, sed santo como yo soy santo, no lo podía hacer. Por más leyes que hubieron, no lo pudo hacer. En Cristo Jesús la operación es diferente. Y Él empieza diciendo, necesario es la renovación del entendimiento. Necesario es que busquemos como los profetas. Dice que inquirieron, buscaron, escudriñaron. Necesario es que tengamos la actitud de aprendices, de estudiantes, de siempre estar preguntando, de estar buscando el conocimiento, pero no el conocimiento humano, sino el conocimiento de Dios. Y es importante entender las Escrituras, amado hermano, porque la santidad no va a comenzar cuando uno deje de hacer cosas, sino cuando empezamos nosotros a entender la voluntad de Dios. Cuando usted no conoce la voluntad de Dios, cuando usted no entiende la voluntad de Dios, cuando usted no conoce a Dios, usted entonces, como lo dice el texto, por la ignorancia, dice, conforméis a los deseos que antes estaban estando en vuestra ignorancia. Cuando nosotros desconocemos y no ceñimos, preparamos nuestro entendimiento, vamos a seguir cometiendo los errores por ignorancia. Y yo me atrevo a ser un poquito más grosero, más allá de ignorancia, por estupidez. El ignorante es el que se cae con la piedra sin saber que había una piedra. El estúpido es el que ve la piedra y aún así se cae con la piedra que está viendo. Sabe que hay un hueco y dice, yo puedo. Usted sabe que hay una balacera, por ejemplo, y dice, no, yo salgo sin ningún problema. Ese no es el ignorante, sería el que sale no sabiendo el peligro. ¿Y qué pasa? Lo matan. Pero el necio, el estúpido es estupor, cegado, velado, sabiendo que hay un peligro, va y se tira al peligro. Entonces, más allá, los malos deseos en los cuales antes vivíamos en nuestra ignorancia, ahora que teniendo la oportunidad de conocer, ya no vienen por ser ignorantes, sino por ser necio, porque teniendo la oportunidad de conocer, no queremos conocer. Entonces, miren lo que dice Efesios 1, del 15 al 18. Vamos a empezar a entrar en materia. Efesios capítulo 1, verso 15. Es la oración de Pablo. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo quiere o está orando para que la iglesia de los Efesios, por favor, dice, quiero que tengan espíritu de sabiduría. Ya conmigo, espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento o conocimiento revelado. Ahora miren lo que dice Filipenses 1, verso 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. A los Efesios le pide espíritu de sabiduría, conocimiento revelado. A los
Filipenses le pide por favor que adquieran ciencia y todo conocimiento. Y a los Colosenses 1, verso 9 al 10, dice: por cual también nosotros desde el día que huimos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí le agregó otro punto más al conocimiento y a la sabiduría. Le agregó la inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí está la respuesta. ¿Cómo le vamos a agradar a Dios sin tener conocimiento? ¿Cómo vamos a saber cómo se le agrada a Dios sin tener inteligencia espiritual? Cuando el rey Asuero mandó a llamar a todas las jovencitas del gobierno, del reino, del imperio, porque la reina Vasti había afrentado contra él, entre el grupo de las muchachas que llegaron ahí llegó una judía llamada Hadasa, que se cambió el nombre ahí para no ser detectada como judía, y dijo: me llamo Esther. Y dice que entraron en el concurso para que cuál de todas estas jovencitas llegase a ser la reina que reemplazaría a la reina Vasti. Y todas hicieron lo que el eunuco le había dicho que hicieran, pero la única que hizo una pregunta muy particular fue Esther, que dijo: ¿qué es lo que le agrada al rey? ¿Cómo al rey le gustan las mujeres? ¿Qué le gusta al rey de una mujer para yo hacerlo? Entonces todas hicieron lo que se les dijo, pero solo una agregó un poco más y buscó el conocimiento. Y ella fue la que dice que el rey estuvo con todas las muchachas, todas. Pero de todas con las que él estuvo en la cámara nupcial, una le llamó la atención, que fue Esther. Entonces mira la importancia. ¿Cómo vamos a agradarle a Dios si no buscamos el conocimiento de qué es lo que a Dios le agrada? Amén. Aquí Pablo en sus cartas entonces me muestra 4 cosas: el espíritu de la sabiduría, el conocimiento revelado, la ciencia y todo conocimiento, y la inteligencia espiritual. Miren lo que dice Isaías 11, versículo 1 al 3. Son 7 espíritus que están en el trono de Dios. Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, este habla de Jesús, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará, número 1, el espíritu de Jehová, número 2, el espíritu de sabiduría, número 3, de inteligencia, número 4, espíritu de consejo, número 5, espíritu de poder, número 6, espíritu de conocimiento, y número 7, espíritu de temor de Jehová. 7 espíritus. Pero note que lo que más está inclinado el espíritu aquí es en el conocimiento, en la inteligencia, en la sabiduría y en el consejo. Entonces, ¿y para qué es? Versículo 3. Léalo. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Es decir que tanto el conocimiento, el consejo, todos los 7 espíritus que tienen que ver con sabiduría, conocimiento, inteligencia, amado hermano, tienen una función: enseñarnos a nosotros acerca del temor de Dios. ¿Me va a entender? Enseñarnos a nosotros acerca de la santidad. Entonces, amado hermano, no hay excusa cuando alguien dice: yo no entiendo la Biblia. Porque depende de usted preguntar, escudriñar, inquirir, buscar la forma que los lomos de nuestro entendimiento sean renovados, sean llenados, ¿verdad? Antes de venir a la enseñanza yo mandé un mensaje al grupo de WhatsApp. Yo digo, ojalá que con esta palabra de ánimo que pongo voy a ver la iglesia llena. Y hay gente que no quiere recibir la renovación del entendimiento. ¿Por qué? Ceñir los lomos. ¿Qué significa ceñir los lomos? ¿Dónde están sus lomos? Están aquí, ¿verdad? Estos son los lomos. Y la figura de ceñir los lomos es tomarse un cinto y apretárselo. Y esa acción de apretarse los lomos es una simbología de que usted va a hacer una función. Jesús se ciñó la toalla en los lomos
para servir, o sea, para lavarle los pies a los discípulos. Un criado se ceñía los lomos porque iba a servir, iba a trabajar. Entonces, ¿por qué no tenemos espíritu de sabiduría? Por pereza, porque no queremos ceñirnos los lomos. Por pereza, porque no queremos el conocimiento. Amén. Pero después tú los ves queriendo servir. Después tú los ves saltando, brincando, y el pastor dice o decimos, ¿cuántos aman a Dios? Y todos gritan amén, pero no lo conocen a Dios. Pero no lo quieren conocer al Señor. ¿Cómo puede alguien decir, yo amo a Dios, yo estoy bien, yo estoy aquí prendido en candela, si desprecian el conocimiento? Es una falacia. Amén. Ahora, hermano Iván, explíquenos un poquito, porque no voy a entrar a profundidad de estas 4 cosas porque sería muy pesado. ¿Qué dice 1 Corintios 2 del versículo 1 Corintios 2 del versículo 6? Yo creo que me equivoqué ahí. 1 Corintios 2 del versículo 6 al 14. Léalo, por favor, ya le voy a explicar. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los principales, de los príncipes de este siglo, que padecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes los siglos de nuestra gloria. Ahí está, ahí nomás. Espíritu de sabiduría, ¿entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. Entonces, el espíritu de la sabiduría viene a nosotros para darnos madurez. O la madurez espiritual va a demostrar que usted tiene un espíritu de sabiduría. No es un don de sabiduría. Ay, mira, yo soy muy inteligente. No, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la gente que tiene temor a Dios, viéndolos o no viéndolos, es gente que está empezando a madurar. Entonces el espíritu de la sabiduría se va a empezar a manifestar en los que han trabajado en su madurez, en su carácter, en su crecimiento. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo alguien puede creer que ya está madurando si no se ciñe los lomos de entendimiento? Ceñirse los lomos del entendimiento es disciplinarse para estudiar la Biblia, venir a la iglesia a estudiar la Biblia, venir al discipulado los lunes y no perderse los cultos cuanto más pueda, porque cada noche hay enseñanza y palabra. Amén. Siga leyendo. Dice que hablamos sabiduría en misterio. En misterio. Muy bien. Hablamos de sabiduría en misterio. Ese se llama el conocimiento revelado, como que por lo menos tiene que ser revelado. Pero mire ¿cómo opera el conocimiento revelado? Sígalo leyendo. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, que el conocimiento revelado, las cosas que el ojo no ve, ni el oído escucha, ni la puede percibir el corazón del ser humano, Dios la revela porque ama. ¿Me va a entender? Dígame amén. Es decir, alguien que diga, yo tengo una revelación de parte de Dios, y todo lo que ve es malo, y te hace ver como que Dios está cazando tus errores y tus debilidades, no proviene de Dios. Porque Dios revela las cosas porque ama. Me vuelvo a leerlo, léalo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted le ama a Dios, Dios le va a dar conocimiento revelado. Si usted le ama a Dios, Dios le va a mandar a alguien con una revelación. Pero hay gente que ha venido a hablarme a mí, por ejemplo, con supuesto conocimiento revelado, pero no me ha expresado el amor de Dios. Es más, me he sentido condenado. Es más, me he sentido avergonzado. Es más, me he sentido despreciado por Dios.
En una ocasión estaba pasando una prueba muy fuerte, muy fuerte. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué no tengo trabajo? Señor, ¿por qué todo lo que hago me va mal? Y alguien se levantó hace muchos años atrás y me dijo, el Señor me dice que te diga que lo que estás pasando, yo estaba llorando en el piso, lo que estás pasando es por tus propios pecados. Lo que tú estás pasando es porque tú mismo te lo mereces. Es la consecuencia de tus malas decisiones. Y yo empecé a llorar porque me sentí una cucaracha pisoteada. Y yo dije, Señor, ya está la exhortación, ya me latillaste, ahora sáname. ¿Cuál es la esperanza? Dice el Señor que te arrepienta de tus pecados, porque así no escucho tu oración. Y se fue y me dejó a mí aplastado ahí. Y yo pensé, yo creí que eso era de Dios. Y yo dije, si así tú me amas, Señor, no quiero ese amor. Y me resentí con Dios. Digo, yo no quiero saber más. Cerré la Biblia y ya no quise venir a la iglesia. Porque ese alguien que me habló desde su prejuicio. Supuestamente no era un conocimiento revelado. Me habló desde su prejuicio. Yo recién estaba casado con Zaira y estaba Abby en la barriga de la mamá. Y fue un tema de pasar tiempo con Dios nuevamente, en el que el Señor me habló y me dijo, hijo, las palabras reveladas, toda palabra que yo hablo, son espíritu y son vida. Todo lo que Dios va a hablar genera vida, no muerte. Genera crecimiento, no decrecimiento. Por eso me da bronca y me da ganas de cachetear a la gente que dice, Dios me habló que le diga tal cosa. Y se clava en el corazón de uno como una ponzoña, como una herida. ¿Me va a entender? Así me han dicho. Entonces me hizo sentir muy mal. Y a veces nosotros los que predicamos la palabra, a veces tenemos que lidiar con el cuerpo de Cristo herido por elementos que creen que hablaron un conocimiento revelado, que debe de ser la expresión del amor de Dios. Porque todos queremos que Dios nos hable, ¿sí o no? ¿A quién no le gustaría que Dios le dé una palabra que solamente Dios conozca en su vida? Eso es lo que dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Ni siquiera ha subido el corazón de hombre, o por lo menos no ha entendido el hombre. Dios las ha preparado para los que le aman. Que te venga con una sorpresa y Dios te diga, sé lo que hiciste en la mañana, te vi, pero ni yo te condeno. Ay, es una expresión de amor si que hicimos algo malo de pronto. Amén. Entonces se aprende eso. El conocimiento revelado es la expresión del amor de Dios. No es un asunto como alguien escuchaba a predicadores hace unos 2 años, 3 años atrás. Alguien en la iglesia que quería ser predicador me dijo, profeta, tengo una palabra para darle a este pueblo. Me dijo a mí, amén, le digo yo, pero antes que se la dé, dímela para poderte orientar. Dios me dice que le diga a este pueblo, generación de dura cerviz, incrédulos. Santo Dios. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Así Dios me dijo, Isaías tal por cual, duros de corazón, porque de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y lo tuve que sentar y le dije, ¿cómo le vas a decir eso a tus hermanos? No, Dios me lo manda a decir. Tu abuela, son tus hermanos, le dije yo. No puedo quitarte, es que creen que porque lo leen en el Antiguo Testamento, se creen profetas del Antiguo Testamento. Dicen, ay, es que Dios usó a Elías. Quiero verte hacer descender fuego del cielo. No, es que Isaías lo dice, quiero que le ordenes al reloj, a ver si el reloj se retrocede de 5 minutos, como lo hizo Isaías. Pero quieren corregir como Isaías, pero no quieren generar la evidencia de que Dios está con ellos como estuvo con Isaías. No sé si me va a entender, dígame amén. Pues les estás equivocado, no digas eso. No, ¿qué hacen? No, son tus hermanos y tienes que tratarlos como tus hermanos. Con amor, ¿verdad? Pero imagínate, una ocasión yo estaba corrigiendo a mi hermano. Mi hermano había salido del servicio militar y cometió un error con mi mamá. Llegó borracho a la casa y casi le estaba faltando el respeto. Y mi mamá me llamó y me dijo, está borracho, y me quiso levantar la mano. Pues yo llegué y le pegué a mi hermano. Él, un grandote así, estaba agarrado. Yo era más flaquito. Yo agarré y le di una buena bofetada. Le dije, tú a mi mamá no le vas a hablar así. Y se endemoniado. Le digo, tú puedes pegarme. Tú puedes parar. Dice, párate. Yo no vine a pelear, yo vine a corregirte. Y él se paró así,
como para pelear conmigo. Y yo me saqué la correa y le di correazo. Le dije, yo no estoy peleando contigo, yo te estoy corrigiendo. Le digo, si te quieres largar, te largas de la casa, pero aquí no vas a hacer ese show. Y empezó a insultarme porque era como que el Dios lo agarró, lo ató y no me pegó. Y empezó a insultarme. Y con la correa le tranqué 2 correazos en la cara. Le dije, a mí, ¡pum!, no me vas a insultar. Y le partí la boca con el correazo, no con las manos. Pégame como hombre. Yo, como hombre, le dije yo, si fueras un extraño, pero soy tu hermano mayor y te voy a corregir como tu hermano mayor. Y se fue bravo. A los días regresó y me vino llorando a pedirme perdón. Y me dice, perdóname por lo que hice. No te preocupes, yo no me ofendiste, yo hice mi función de hermano mayor. Pero si yo me hubiera puesto a pelear, vente, aquí te voy a demostrar quién. Entonces yo no estoy corrigiendo, yo estoy peleando. ¿Van a entender? Entonces, así mismo uno cuando corrige a los hijos, uno los corrige. Saca la correa, o saca el cable, o saca la bala que tenga, lo que sea, como tú corrijas a tu hijo, tú lo volteas y le das en su nalguita 3, 2 o un latigazo, los que tú dispongas para darle. ¡Pah! ¿Sí entiende? 2 a los 3. Pero diferente es que lo haga. Mi papá, por ejemplo, cuando me agarraba a mí y estaba con coraje, supuestamente él me corregía, se me agarraba del pelo así, ¡pah!, de una mano del pelo y de la otra me pegaba así en la cara, así, ¡pah!, en el piso. Y si todavía yo tenía fuerza para pararme, ahí me pateaba. Él pensaba que me corregía y yo terminaba desrengado, descaderado. Mi hermano se quedó resentido, pero yo no, yo lo vi como arranques de mi papá. Pero esa no era forma de corregir. Yo andaba con los 5 dedos de mi papá aquí marcados en la cara. No era forma. Sáquese la correa y corrija, porque si no usted está peleando o se está desquitando de su frustración o su amargura con sus hijos. ¿Amén? Entonces, amado hermano, mire lo que dice: el conocimiento revelado es la expresión del amor de Dios. Y aquí ya le estoy enseñando. No quiero que mañana me venga, porque yo no puedo controlar a la gente. No le puedo controlar la lengua a las personas. Si hay alguien que se levanta en la iglesia y cree que Dios le habló un conocimiento revelado, no le puedo decir, hey, cállate, a menos que me diga a mí, hermano Iván, tengo una palabra, examíneme. Difícilmente la gente que tiene una palabra tiene la humildad de decir, examíneme, ¿es de Dios o no es de Dios? Son rarísimos los que se acercan y me dicen, evalúeme, júgueme. Son rarísimos, pero son esos los que crecen firmemente y se vuelven prudentes. Entonces yo lo estoy anticipando a usted para que mañana no le venga el pastor o no me venga a mí confundido y diga, no sé, me dijeron una palabra. Ya te digo, si te bajoneó, te desanimó, deséchelo. Mira a tu hermano con amor y dile, bueno, se equivocó y que siga participando, pero no dejes que eso te influencie a ti. Amén. Verá. Tercero, habla de la ciencia y todo conocimiento. Sigue leyendo, miren lo que dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe todas las cosas, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, en la ciencia y en todo conocimiento hay una guerra entre el espíritu de este mundo y el Espíritu de Dios. El espíritu del mundo nos intentará llenar la cabeza de filosofías, de interminables genealogías. Y el espíritu de este mundo intentará ser un poquito más psíquico y tocará tu espíritu. Aquí dice, ¿quién conoce el corazón del hombre sino el espíritu del hombre? Entonces, aquí es donde a veces la gente se confunde en el tema de lo profético y dicen, Dios me reveló o algo, o Dios me está mostrando en un sueño. No te estamos, posiblemente Dios no sea tu propio espíritu mostrándole a tu mente algo que está bien o algo que está mal. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Por eso dice que el espíritu del mundo pelea contra el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios tiene un solo interés: mostrarte a Dios. El Espíritu de Dios a Él no le interesa revelarme a mí quién tú eres. Él le interesa revelarme a mí quién Dios es. ¿Van a entender? Estos son los filtros por los que yo paso a los que tienen revelaciones raras.
y andan viendo la vida del hermano, el hermano, la hermana, la hermana, la hermana. A ver, un momento, si es el Espíritu de Dios, a Él le va a interesar revelarme a mí, a Dios. Y si me va a dar una palabra profética, esa palabra me va a acercar a Dios, porque Él tiene el propósito de mostrarme a Dios. Amén. Sí, hermano. Por eso es que en nuestros discipulados difícilmente encontramos a la gente que maneja estas cosas porque no les gusta. Entonces, el espíritu del mundo pelea contra el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios siempre nos va a llenar de ciencia y de todo conocimiento. Ciencia es conocimiento, pero hablando de todo conocimiento. Anteriormente, hace algunos años, yo me dedicaba mucho a enseñar solo lo profético. Y un día el pastor me habló y me dijo que lo que enseño, yo le digo, pastor, me frustro porque lo que enseño la gente no lo entiende. Y me dijo, lo que pasa es que enseñas un conocimiento al que el pueblo no está listo y preparado. Y me di cuenta que yo solo tenía un conocimiento y debí de entrenarme en lo que se llama todo conocimiento. O sea, estudiar otras cosas de la Biblia para estar apto para todo tipo de necesidad. Ahí entendí. Así que el Espíritu Santo te va a capacitar en todo conocimiento. Yo trabajaba en la construcción y no sabía nada de eso, y le dije, Espíritu Santo, enséñame, y aprendí. Y quizás no aprendí a batir bien mezcla. Quizás no aprendí a cargar bien cemento, pero es que Dios te conoce y te va a dar la sabiduría y el conocimiento de acuerdo a tu propósito. Porque Dios a mí me dio sabiduría en cuanto a la lectura de planos, y me dio sabiduría sin haber estudiado en cuanto a los presupuestos de los materiales que los ingenieros sacaban. Entonces un ingeniero me enseñó eso, y eso sí lo aprendí rápido. Pero un albañil me agarró por más de un año y me dijo, pon plomo, pon una pared, y mis paredes parecían así, esos puentes cuando se mueven. Por más que le daba, las paredes no llegaba a dar. Champea, me decía yo así. No podía champear correctamente. Pero el ingeniero o el arquitecto me sentó y me enseñó los planos, y ahí le aprendí rápido. Dios te va a dar sabiduría de acuerdo a tu llamado también. Cuando estuve en el puerto así mismo, no sabía absolutamente nada de nada. Y luego Dios me dio un nuevo conocimiento en esa área. Y así. Así que cuando usted no tenga temor y tenga que entrar a un nuevo trabajo, pídale a Dios conocimiento y Él le va a dar a usted. No será de acuerdo al espíritu de este mundo, será de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios te vaya a otorgar. ¿Amén? Ahorita que yo estoy comprándole los ceviches, estaba yo a un corte comercial. Habíamos agarrado con mi esposa a comprar pescado porque yo quiero hacer ceviche, digo para mí, me puse a ver a Molinari, me puse a ver a algunas en televisión, nada que me salía, hermano, nada. Y ahora que le compré al hermano, yo digo, ¿cómo hace el hermano este ceviche? Yo le miro la textura, le miro todo, hago el análisis y no. ¿Cómo lo hace? Y ya me da hasta pereza. Le digo a mi esposa, le digo, vamos a comprar otra vez pescado. Ya no compres nada, compra al hermano nomás. Pero hay quienes, yo quise adquirir el conocimiento buscándolo en YouTube, cómo hacer un buen ceviche, el espíritu del mundo. Y Dios ya le dio la sabiduría al hermano. Así que busco el Espíritu de Dios. Y hablamos de la inteligencia espiritual. Mira lo que dice. ¿A dónde me quedé yo? A ver. Ya, versículo 12. Y nosotros no hemos... versículo 13. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura, y tampoco las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? La inteligencia espiritual no la recibe el carnal. Dice que el carnal o el natural, dice, no las puede entender, no las puede percibir, no las conoce. Y no solo porque no puede, sino porque no quiere. Porque cuando dice ceñid vuestros lomos, es decir, yo quiero estudiar, yo quiero aprender. A mí usted me va a explicar bien cómo es este asunto y de aquí no me voy hasta no entender bien este punto. Ah, caramba, Dios va a decir, este quiere inteligencia espiritual, este quiere adquirir conocimiento.
Pero dice que el carnal, el natural, no lo logra entender, ni siquiera se toma el tiempo para percibir las cosas del Espíritu. Pero el que es espiritual juzga, escudriña, inquiere, analiza, trata de encontrarle el entendimiento a todo. Y ese que lo encuentra, entiende las cosas, las puede percibir. El espiritual versus el carnal. Entonces, esta es la respuesta que yo le doy a la gente que dice: es que yo no entiendo lo que el hermano Iván predica. Pues usted es un carnal, pues. Ni siquiera se toma el tiempo para poder venir, estudiar, escuchar. ¿Me va a entender? Dígame amén. Así es, hermano. Entonces, la inteligencia espiritual es parte de tu acción para poder de tu trabajo de escudriñar. Entonces, cuando el carnal decide no conocer, no aprender, y dice: yo no quiero aprender, yo no quiero estudiar, entonces el carnal poco a poco se amolda. Lo que dice, lo que vamos a otra vez a leer, 1 de Pedro. ¿Estamos entendiendo, aprendiendo algo, hermanos? Dice: no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Entonces, finalmente, cuando el carnal decide no entender y no quiere entender, entonces poco a poco se va a amoldar a los malos deseos, porque como tiene el entendimiento sin fruto, poco a poco los malos deseos van a ganar terreno. El diablo desde afuera lo va a inflar la naturaleza pecaminosa, inflar nuestros malos deseos, y cuando uno menos se da cuenta, ya es más carnal que espiritual. Ya dice malas palabras, o ya es más chismoso que alguien que tenga en su boca la palabra de Dios. Ya es más fornicario que santo, o ya es más celoso que tener confianza en Dios. Porque el enemigo infló más el deseo de la carne, porque tenemos el entendimiento sin fruto. Amén. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 13, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, que cuando la palabra entra en un corazón y no haya cabida en él, porque ese corazón no quiso aprender, entender, el enemigo la roba y empieza a inflar los deseos de la carne. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parábola del sembrador, la semilla que cae junto al camino. Es la gente que le escucha la palabra, pero no la entiende. No le puso interés en entender. No dijo yo voy, no. Entonces el enemigo viene y se la lleva. Número 2, hablamos de ser sobrio. La palabra ser sobrio en otra traducción bíblica dice tener dominio propio. Y en otra traducción bíblica dice ejercita el control propio. La sobriedad tiene que ver con ejercitar el control propio. La palabra sobriedad se significa saber comportarse, saber vestirse bien acorde a la ocasión, saber comer, es decir, controlarse al momento de comer, ¿no es verdad? Eso es ser sobrio. Si te sirven la comida, por ejemplo, tener control propio es, por más hambre que usted tenga, no acabe primero. No acabe primero que todos. Usted tiene que ir viendo los platos de todo el mundo, ¿cómo van? Y ahí van. Porque hay gente que le sirven y ni siquiera esperan la oración y ya están. No, eso es ser sobrio. Ser sobrio es aguantarse. A ver, ¿a cuántas cucharadas por segundo? ¿Cuántas cucharadas por minuto? Hay gente, por ejemplo, que no sabe ser sobrio en la iglesia, en la forma de vestir. Y creen que la iglesia es un club donde pueden venir a lucir sus ropas nuevas, por ejemplo. Y está bien que uno se compra su ropa nueva y está bien que uno se la ponga. Pero cuando tú quieres venir y dices, ay, ya quiero que llegue la noche para lucir mi vestido, mi pantalón y mis zapatos nuevos, solo para que todo el mundo te vea, no estamos siendo sobrios, ¿verdad? Cuando
uno va creciendo, va aprendiendo y va madurando. Hace algunos años atrás, siempre que llegaba Navidad, yo quería comprarme mi ropa nueva y venir a la iglesia. Para que yo diga, para que los hermanos vean que soy próspero y voy a estrenar ropa nueva. Y yo me compraba para Navidad y para fin de año. Santo Dios, aleluya. Pero este año en Navidad me vine solo con una camiseta nomás. Una camiseta. Es más, ni me bañé. Es más, ni me bañé. No porque quería no porque quería dar pena o lástima, sino porque yo dije, ha sido un año complicado. No todos van a tener para vestirse bien. Y estoy seguro que los hermanos, cuando vean llegar al hermano Iván, no faltará alguno que mirará para atrás y dirá, porque todos son curiosos, cómo vino vestido el uno y vestido el otro. Y quiero que me vean vestido normal, para que nadie se sienta mal, si que no tuvo. Y ¿sabe por qué aprendí? Aprendí eso de mi pastor, porque si mi pastor tiene ropa, nosotros también le hemos dado y le hemos comprado. Y le digo, ¿por qué no se pone en Navidad? Y en Navidad se pone la ropa más sobria, no la más churria, sino sobria. ¿Por qué? Por no ofender a la gente que no tiene quizás, ¿verdad? Uno tiene, pero uno trata de ser sobrio. Entonces yo veo gente, por ejemplo, que dice, ay, me voy a comprar el mejor vestido. Y para lucirlo, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Te vas de paseo? No, a la iglesia. No, pero ¿en qué momento la iglesia se convirtió en un lugar donde tú puedas lucir tu ropa? Que no está nada de malo que uno se la compre y no está nada malo que uno se la ponga. Lo malo es la motivación. Quiero que me vean. No, está muy mal eso, ¿verdad? Yo tengo algunos relojes que me he comprado, o sea, que me han regalado y que yo tengo algunos relojes, pero siempre me gustó andar con uno de caucho, que aunque es Casio, ya se me dañó, mi hijo Zair me lo dañó. Y puedo ponerme otros relojes, pero yo le veo las manos a todos los hermanos y no les veo relojes. Digo, ¿para qué me voy a poner yo un reloj? Para que los hermanos se distraigan, porque a mí me importa cuando yo predico que usted escuche la palabra, no que mire mi hermano, no que mire el anillo que tengo en el dedo, o que mire la ropa que me pongo, porque eso genera distracción. Amén. No porque quiero que me vean pobrecito, o no porque quiero que vean, oh, wow, qué glamour que tiene el hermano. No, sino porque no quiero que se distraiga. Amén. Entonces, eso es ser sobrio. Ser sobrio es saberse comportar, teniendo y no teniendo. Y tampoco es generar la lástima, porque hay gente que dice, ay, que no tengo, hermano, nada, hermano. No, ser sobrio tampoco es ir a ese extremo de dar lástima y tampoco de demostrar que uno tiene. Así que no es que andaba pestoso el día de la Navidad, hermano, no. Sino que yo dije, no, es que me estaba desanimado. Dije, mejor ni me baño y así me voy nomás. Para que si los hermanos me vean hasta despeinado, despelucado, ni me afeito también. Para que nadie se sienta mal. Amén. Entonces, hermano, ser sobrio. A ver, quiero leerle algo. Miren lo que dice el versículo 18. Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice, fuimos rescatados de la vana manera de vivir. La vana manera de vivir o vanidad. ¿Sabes qué significa vanidad? Significa sin provecho. Es decir, que todo lo que nosotros en el mundo le llamábamos deleite, Dios le llamaba vanidad. Si usted no tuviera esta realidad, no estuviera aquí, ¿le llenaba el mundo a usted? Usted disfrutaba del mundo, pero no lo llenaba. Si el mundo lo hubiera llenado, no estuviera aquí. Usted está aquí porque, aunque usted pecó en el mundo, aunque usted festejó, bailó, había algo que no lo llenaba, no le daba felicidad, paz, gozo, alegría. Había algo que lo que disfrutaba era temporal. Usted podía pecar, pero igual se sentía vacío. Eso es vanidad. Amén. Entonces es disfrutar algo y sentirse vacío. Mire lo que dice Eclesiastés 6. Libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículo 1 al 2.
Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra. Santo, ¿a quién no le gustaría tener esto? Riquezas, bienes y honra. Honra es buena fama. Y nada les falta de todo lo que su alma desea. Bendito Dios, ¿quién no le gustaría estar en esta línea? Todo lo que tú deseas, ahí está, a la disposición. Punto y coma. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. O sea, imagínate lo que tu alma desea: una buena esposa o esposo, bienes, propiedades, estabilidad económica, una herencia, ver a tus hijos crecer felices, todo lo bueno, hablando de lo bueno que te puede venir a tu corazón. Pero dice la Escritura que con todo y eso, Dios le quita la facultad o le impide que encuentre la satisfacción en todo lo bueno que pueda tener. Eso es vanidad. Y hablando de lo bueno, ¿qué será de lo malo? ¿Por qué? Porque dice el mismo libro de Eclesiastés que Dios ha puesto un hueco, un vacío, una eternidad en el corazón del hombre que solo Dios lo puede llenar. Entonces, amado hermano, ¿cómo es que influye la santidad? La santidad, amado hermano, es que nosotros reconozcamos ese vacío que solo Él puede llenar. Y ahí encontraremos que cuando el Señor lo llene, encontraremos la verdadera felicidad y el verdadero sentido de la vida, de decir: Señor, ahora sí soy feliz. No por lo que tengo, bienes o cosas buenas, sino porque te tengo a ti. Teniéndolo todo, no era feliz, porque realmente lo que necesitaba era tenerte a ti. Ahí comienza la santidad, reconociendo que necesitamos a Dios, necesitamos al Señor. Amén. Entonces, cuando Dios es parte de nuestra vida, lo poco o lo mucho, todo nos satisface, nos llena de placer. Y por eso más adelante Él dice: gózate de la mujer de tu juventud. Porque cuando el Señor vive en nuestra vida, ya no encontramos insatisfacción en nuestra esposa, en nuestro trabajo. Juan el Bautista le dice: ¿qué debemos hacer, profeta Juan? Contentaos con vuestro salario y no extorsionen a nadie. Porque cuando Dios vive en nosotros, usted se contenta con lo que tiene, con la mujer, con el marido, con el salario. Usted se contenta con los padres que tiene, con el pastor que tiene, con la iglesia que tiene. Quien no está contento con el pastor que tiene, todavía está enredado en la vanidad, en lo insatisfactorio, todavía no sabe lo que es santidad. ¿Me va a entender? Dígame amén. La santidad, amado hermano, nos pone en una ubicación a nosotros. ¿Cuál es la ubicación? De ser peregrinos. Porque ahora, como usted sabe que Dios vive con usted, que usted ya no le pertenece a este mundo, que lo que este mundo ofrece ya no te llena, sino solo lo que Dios ofrece, entonces tú sabes que tú no le perteneces a este mundo, que tú eres un peregrino. Por eso dice el texto sagrado, donde volvamos a 1 de Pedro, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro 1, verso 17. Entonces, ahí usted va a reconocer que es peregrino, que usted está en este mundo, pero no le pertenece a este mundo y no se queda en este mundo. Pero note que la expresión que se usa aquí, cuando se te dice peregrino, menciona la palabra, invocáis al Padre, dice, juzga según la obra de cada uno. Ahí nos vamos al tercer punto del esperar la venida del Señor. Porque cuando usted ignora la santidad de Dios, ignora el temor de Dios, usted puede conocer
que el Señor vuelve pronto, pero no tendrá realidad ni temor de eso. Cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo, y volvemos a tocar tema escatológico, cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo, viene a nosotros la conciencia de dos acontecimientos que vendrán: el tribunal de Cristo y el juicio en el gran trono blanco. La santidad de Dios te va a preparar a ti para el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, amado hermano, ¿sabe cuál es? Hay una palabra en griega que se usa bema, B de burro, E-M-A, bema, que significa, le voy a presentar, esta es la expresión: cuando se gana un mundial de fútbol, cuando se gana un torneo, ¿qué es lo que se hace abajo del estadio? Ponen una plataforma. Esa plataforma le ponen medallas, ponen copas, ponen recompensas, y automáticamente llega un tribunal para recompensar a los que ganaron el campeonato o lo que se estaba compitiendo. El tribunal de Cristo es eso, es una plataforma que se levantará cuando ocurre el arrebatamiento. Escuche lo que le voy a decir. Los santos, los que son peregrinos de este mundo, son los que serán arrebatados. Entonces serán recibidos arriba, y arriba el Señor tendrá puesta la plataforma, y no va a juzgar a nadie de decir: ahora vas a ver, pecador. ¿Por qué? Porque si te has ido allá es porque eres santo. ¿Me va a entender? Entonces, cuando ocurra el tribunal de Cristo, Él estará esperando al hermano Emanuel Navarrete, a su esposa, al hermano Luis Macías, con los galardones, y les dirá: aquí está, entra siervo fiel al gozo de tu Señor. Al hermano Omar, a la hermana Fara, a Avi, al hermano Mario. ¿Te gustaría eso? ¿O te gustaría que el Señor, o te gustaría no estar en el tribunal de Cristo? Y después que ocurra el arrebatamiento, la gran tribulación, y el anticristo se lo lleven al lago del fuego y azufre, y ahí Dios te resucite recién al llamado gran juicio en el trono blanco. Y dice que en ese juicio, en el trono blanco, se despertarán todos los muertos, grandes y pequeños, y los libros se van a abrir, ¿verdad? Se abrirá el libro de la vida, y esos son los primeros que Dios los va a despertar. ¿Cómo, hermano Iván? ¿Habrá gente que tenga el libro de la vida en el gran juicio blanco? ¿Cómo no? Claro que sí. Gente que fue salva, que recibió la salvación, pero que ignoró el llamado a la santidad. Y se despertarán allá. Y Dios tendrá la paciencia de escucharlos y decirles: ¿por qué? Si estás inscrito en el libro de la vida. Ábreme, Gabriel, ábreme, ángel, lo que sea, el libro de las obras. ¿Por qué veo que tus obras no van acorde a la santidad, a la peregrinación? ¿Por qué te privaste del conocimiento? ¿Por qué no conociste mi voluntad? ¿Por qué cometiste los mismos errores? ¿Por qué viviste de ciclo en los malos deseos? ¿Por qué veo que tus libros están llenos más de obras de la carne y de pedir perdón por lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no veo nada bueno que tú hiciste productivo? Señores, que nunca te conocí. No tuviste inteligencia espiritual porque eras un carnal. Señor, no, es que yo no sabía hacer nada porque estabas con el espíritu del mundo y nunca escuchaste al Espíritu de Dios. Señor, es que la verdad yo nunca tuve conocimiento revelado. ¿Cómo no? Si era la expresión del amor de Dios. Nunca inquiriste, nunca te ceñiste los lomos. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hablar de la santidad, hermano amado, es más allá de un tema de sácate el arete, no te limpies, no te pintes los labios, no te pongas pantalones jeans, no uses zapatos deportivos, no te peines así o te peines asado. Esos son inventos humanos. Hablar de la santidad es entrar en el conocimiento de que si tú te preparas, estarás en el tribunal de Cristo a recibir tu galardón. Y si no, estarás en el juicio del gran trono blanco. Y en el juicio del gran trono blanco, nadie es inocente. Ese es el veredicto para declarar a todos culpables. Nadie ahí es inocente. Dios permitirá que todos hablen, pero el veredicto final es
la condenación eterna, aún a los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces, hermano Iván, ¿qué quiere decir cuando Jesús dice: no te maravilles porque los demonios se sujetan, sino porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Es que el hecho de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida es la salvación. No hiciste nada, solo recibirlo. Pero en el tema de la santidad, sí es tu trabajo, sí es lo que tú haces. Hermano Iván, explíqueme, no entiendo, me está asustando. ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo ejercito control? ¿Cómo ejercito santidad? Lea el versículo 22, ya que los tengo ya asustados. Lea el versículo 22, ¿qué dice? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Entonces aquí hay tres cosas que usted tiene que aprender en la que gira en torno la santidad. Tres cositas. Ya no tengo espacio donde anotar. ¿Dónde anotaré? Bueno, anótelo en su corazón. Aquí lo dice, aquí lo dice. La obediencia a la verdad. Usted se purifica, se santifica por la obediencia a la verdad, a la palabra de la verdad. Segundo, por tu amor fraternal no fingido. Lo acabamos de leer. Así que todos esos que tienen una pelea con un hermano, ni crean que estarán en el tribunal de Cristo. Porque el amor fraternal es el requisito de la santidad. Porque cuando tú amas, jamás condenarás, jamás hablarás mal de alguien, jamás murmurarás, tendrás temor de hablar de un hermano, de hablar de tu pastor. Y si alguien te habla mal de tu pastor, de tu autoridad, tu maestro de la iglesia, tú dirás: un momento, me horrorizo escuchar tal cosa. Se me sangran los oídos de escuchar tal cosa. Yo veo en los videos en internet a veces gente hablando mal de otros pastores. Y yo cuando lo veo digo: Dios mío, tengo temor aún de escuchar lo que hablan de esos hombres de Dios. Tengo temor. Yo escucho a veces predicadores que tratan mal a la iglesia. Ya yo ni los escucho, me horrorizo. ¿Cómo tratan a la novia del Cordero? ¿Cómo le dicen a la novia del Cordero? Sinvergüenzas, hijos del diablo. ¿Cómo le dicen a la novia del Cordero? Perros, perras, brujas. Santo, dígame. ¿Cómo? Que eso también es para los inconversos. Si una persona cristiana trata mal a otra persona inconversa. No, el amor fraternal es a todo el mundo, el prójimo. Mayormente a los de la fe, a los miembros de la fe, dice, a los de la familia de la fe. Ese es el amor mayormente. Pero el amor al prójimo es a todo el mundo. O sea, es que usted no le va a tirar los muñecos al católico. Usted no le va a decir al testigo de Jehová: hijo del diablo. No, déjelo a ellos en su error. Porque ellos también tienen una Biblia. Y si el Espíritu Santo no les ha abierto el entendimiento, es Él el responsable, no yo. Entonces, ¿cómo, hermano amado, debo de operar, amado hermano, en este sentido? Yo le dije, número 1, la obediencia a la verdad, el amor fraternal no fingido. Y número 3, anote, la pureza de corazón. La pureza de corazón. La santidad debe de ser expuesta. Es decir, cada uno elige lo que quiere vivir. No debe de ser impuesta. Por eso yo no le puedo imponer a nadie la palabra, sino exponerla. Si yo vengo con un chorro de agua y digo: usted está sucio, agárreme el agua, está mal, lo estoy violentando. Yo debo de decir: aquí hay agua, hermano. El que quiera bañarse y limpiarse, aquí está el agua. Zacarías dice que Jesucristo es la fuente abierta que purificará los pecados de la casa de Israel. El Señor Jesucristo no anda chorreando a todo el mundo. Él es la fuente. Fuente es un lugar estático.
el que quiere ser limpio, métase a la fuente. Amén. Entonces uno no puede, ni siquiera el impío, decirle, hijo del diablo. No se debe de hacer tal cosa. Se le debe de exponer y que el impío decida entrar a la fuente. Ahora, a un hijo del diablo, como por ejemplo a un brujo, que el brujo descaradamente venga a maldecirnos, a ese sí en su cara le voy a decir hijo del diablo y hasta un par de cosas más. Porque conoce la verdad y viene a resistir la verdad. Porque el brujo, el hechicero, es abiertamente enemigo de Dios. Entonces a ese sí le vamos a decir hijo del diablo, que Dios te ciegue, como lo hizo Pablo con el mago Bar Jesús. Eso es diferente, ¿no es verdad? Pero a un impío que no conoce la palabra, porque el diablo lo tiene cegado, ¿es justo tratarlo así? ¿O es mejor orar para que Dios le resplandezca? Orar, eso es amor al prójimo. Entonces yo no comparto con predicadores y yo prefiero apagarlo, no verlo, porque atenta contra el amor fraternal. Dudo que esos predicadores lleguen al tribunal de Cristo. Lo dudo. Y aunque digan la palabra, aunque digan que dicen la verdad, también la verdad dice, en aquel día muchos dirán, predicamos en tu nombre. ¿Tú sabes lo que significa eso de predicar en tu nombre? Tu celo espiritual, tu celo por ser santo y tu celo por la santidad no debe de llevarnos a faltar el respeto a la gente que no quiere ser santo. Amén. Si hay alguien en la iglesia que es homosexual, por ejemplo, mi celo por ser, y llega vestido de mujer, yo no le puedo decir, estás contaminándome la iglesia por mi celo de ser santo. No, tengo que exponerle la palabra. Si Dios lo quiere cambiar, lo va a cambiar. Y si Dios no lo quiere cambiar, se va a terminar yendo de la iglesia. Pero soy yo el llamado a cambiar, a apretar la manguera, al meter a la gente al agua y lávate, desgraciado, maldito, lábrate. No sería amor al prójimo. Hay que exponer la palabra y ponerla, como yo lo estoy haciendo yo ahora. Yo expongo la fuente y digo, aquí está la palabra, aquí está la fuente, entre a lavarse. Si usted se lava, usted será limpio cada vez más. Pero si usted no se lava, no lo voy a obligar. Amén. Solo cuando los bautizamos nos aseguramos de meterlo bien a la... Pero no se puede imponer la palabra. Por eso yo le digo, tenga cuidado, tenga amor a Dios. Y dice el corazón puro. También, yo le voy a dar un consejo. Los mal pensados, las mal pensadas, no estarán en el tribunal de Cristo. Porque hay que tener corazón.